todos los elementos para poder trabajar con el primer principio, con la primera ley de la termodinámica. Entonces, empecemos recordando un poco, haciendo un pequeño repaso de lo que necesitamos para este práctico. Entonces, ya deben haber definido en el teórico qué es un proceso termodinámico, a ver si me pueden decir ustedes. Mm. Donde un sistema interactúa con el entorno mediante intercambio de calor o de trabajo. ¿Está bien? Tenemos una interacción entre un sistema y el ambiente y esa interacción que genera en el sistema. Un cambio de energía interna. O capaz que no. Bueno, podría o no podría, Claro. pero lo que cambia es el El estado. estado. Ahí va, el estado. Entonces definimos un proceso termodinámico como un pasaje que sigue el sistema termodinámico de un estado de equilibrio termodinámico inicial a un estado de equilibrio termodinámico final. Y cuando decimos estado de equilibrio termodinámico, ya un poco lo había mencionado en las clases pasadas, estamos hablando de que tenemos un estado en el que nuestro sistema tiene una presión, una temperatura, un volumen bien definido. No observo cambios macroscópicos. ¿Sí? Entonces, esto es el pasaje de un estado de equilibrio termodinámico inicial, así que tenemos inicialmente presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial bien definidos, a un estado de equilibrio termodinámico final, con una presión, un volumen y una temperatura finales bien definidos. Eso es lo que entendemos por proceso termodinámico, ¿sí? Ahora, dentro de los procesos termodinámicos, hay procesos que se dicen cuasiestáticos y otros procesos que no son cuasiestáticos. En un proceso cuasiestático, lo que decimos es que, si quieren, el proceso termodinámico pasa muy lentamente y el sistema en todo momento se encuentra en equilibrio interno, se encuentra en un estado de equilibrio termodinámico. Entonces tenemos en todo momento presión, volumen y temperatura bien definidos. Es decir, siempre tengo un estado de equilibrio termodinámico. Nosotros lo que vamos a hacer muy seguido, que vamos a estar trabajando con sistemas que son gases ideales, es graficar estos procesos termodinámicos en un diagrama que llamamos diagrama PV, ¿sí? Con el eje vertical la presión, el eje horizontal el volumen. ¿Ah? Y por la ecuación de estado, si tenemos un gas ideal, sabemos que si tenemos un punto en este diagrama, tenemos una presión dada para ese punto, un volumen dado para ese punto, y si sabemos el número de mol del sistema o la cantidad de partículas del sistema, ya nos queda bien definida la temperatura. Entonces, un diagrama de este tipo, un diagrama PV, nos permite definir el estado de un sistema termodinámico que se encuentra en equilibrio termodinámico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, un estado inicial con un volumen inicial y una presión inicial, y dijimos que en un proceso termodinámico vamos de ese estado inicial a un estado final. Así que vamos a tener, por ejemplo, por aquí, un estado final con cierto volumen final y cierta presión final. Entonces, en un proceso termodinámico, estos dos estados están bien definidos, tienen su presión, su volumen y, por lo tanto, su temperatura bien definidas. Ahora, cuando tenemos lo que llamamos un proceso cuasiestático, nos movemos de estado inicial a estado final por un camino que podemos graficar en este diagrama PV, porque en todo instante tenemos bien definida presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Así que un proceso
cuasiestático lo podemos representar como cierta curva en nuestro diagrama PV. ¿Sí? Y un proceso que no es cuasiestático no tiene en todo momento bien definido su presión, volumen y temperatura, así que si quieren lo indico acá como una línea punteada porque no sabemos bien cuáles son sus presiones y volúmenes en todo momento. Esto sería un proceso no cuasiestático. C estado inicial bien definido, C estado final bien definido, pero en el medio no sé bien qué está pasando, ¿no? Bien, entonces, algunos procesos que vamos a ver con gases ideales, en particular procesos cuasiestáticos con gases ideales. ¿Qué ejemplos conocen de procesos cuasiestáticos con gases ideales? Una compresión adiabática, Una compresión adiabática, por ejemplo, es un caso. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? una expansión a presión constante Una expansión a presión constante. ¿Algo más? y a temperatura constante también una expansión puede ser. También. Así que me mencionaron expansión a presión constante. Podría ser también una compresión, ¿por qué no? Un proceso a presión constante. Expansión o compresión a temperatura constante. Adiabático, que también puede ser expansión o compresión. ¿Y algún otro? Creo que otro que se les puede ocurrir, pensando, si mantuvimos P constante y T constante, la otra variable acá que nos queda en la ecuación de estado es el volumen, así que también podríamos tener un proceso a volumen constante. Todos esos procesos cuasiestáticos se pueden graficar en un diagrama PV, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos, voy a hacer con una flecha azul, un proceso a presión constante, que se llama isóbaro o isobárico. Entonces, en este diagrama PV, simplemente vamos a tener una línea horizontal que se va a mover entre un volumen inicial y un volumen final. Por ejemplo, si es una expansión a presión constante, tengo la presión constante, vamos a ponerla acá P, va a ser igual la inicial y la final y en todo momento va a ser la misma. Tengo cierto estado inicial, corresponde a cierto volumen inicial, y podemos hacer que nuestro sistema, nuestro gas ideal, se expanda a esa presión constante. Entonces nos vamos a mover siempre a la misma presión, en el diagrama PV, una línea horizontal, hasta el volumen final. Así que hasta un estado final F con ese volumen final. ¿Sí? Podría moverme en el otro sentido y tener una compresión a presión constante. Y este tipo de procesos cuasiestáticos, en los que tengo en todo momento bien definido presión, volumen y temperatura, los puedo graficar de esta forma. El otro que me dijeron fue, que dijimos recién, vamos a poner el de volumen constante primero, que es el más fácil, proceso a volumen constante que se llama isócoro o isocórico. En ese caso, si lo diagramamos en este diagrama PV, nos va a quedar una línea vertical, ¿no? Siempre nos movemos al mismo volumen. Por ejemplo, mi volumen B constante y tengo un estado inicial por aquí con cierta presión inicial correspondiente, y lo que puede ocurrir es que la presión aumente. Entonces tengo que me muevo hacia arriba en el diagrama PV hasta cierto estado final con una presión fina. ¿Sí? Siempre cuando dibujen procesos en un diagrama PV, traten de poner la flechita para indicar el sentido en el cual se da el proceso.
Acá también podría tener un proceso en el que voy de presión mayor a presión menor. Después me dijeron que teníamos proceso a temperatura constante. Es decir, un proceso isotermo o isotérmico. Este caso capaz que es un poquito más difícil de verlo en el diagrama, de hacer el diagrama PV, pero tampoco es tan difícil, porque si tenemos la ecuación de estado del gas ideal, sabemos que PV es igual a nRT. Por lo tanto, si queremos graficar P en función de V, podemos escribir la presión en función del volumen como nRT sobre volumen. Y como estamos con un proceso a temperatura constante, tenemos que esto que está acá arriba es constante, ¿no? Entonces tenemos que el gráfico de P en función de V es una constante sobre V. ¿Sí? Así que tenemos esas hipérbolas y las podemos graficar. Voy a hacerlo por aquí, en un diagrama PV. Esto es lo mismo que el gráfico, el conocido gráfico que tiene F en función de X, 1 sobre X. Así que tienen cosas de esta forma para diferente temperatura, T1, T2, T3 y para un número de mol N dado, N fijo. Y lo que ocurre es que cuando aumentamos esta constante, es decir, cuando la temperatura aumenta, nos alejamos más del origen. Es decir, nos estamos moviendo hacia allá cuando la temperatura aumenta. Acá T3 es mayor que T2, que es mayor que T1. ¿Sí? Entonces es una buena costumbre cuando hacen diagramas PV, aunque no tengan un proceso isotérmico, indicar las isotermas de los estados iniciales y finales de su proceso. Por ejemplo, acá estoy haciendo la isoterma correspondiente a la temperatura de este estado F. Voy a ponerle prima para no confundir con los otros. Prima, prima. Así que ahí estaría graficando la isoterma correspondiente a la temperatura de F', al estado de F', perdón, acá la isoterma correspondiente al estado I'. Sobre estas isotermas mantengo siempre la misma temperatura. En esta siempre tengo Tf', en esta siempre tengo Ti'. Y podría hacer lo mismo para estos estados. La isoterma correspondiente al estado F, la isoterma correspondiente al estado I, Ti. ¿Sí? Estas, no me quedó muy lindo el gráfico, pero estas curvas isotérmicas nunca se cruzan, ¿no? Son paralelas. Bien, estos son los procesos más comunes que van a aparecer. Y el otro proceso que me comentaron, que va a aparecer bastante seguido, es el proceso que llamamos adiabático. Voy a bajar, voy a ponerlo acá más abajo. El proceso adiabático, por ahora vamos a ver su expresión, pero ya les voy adelantando que está asociado con el calor, ¿sí? Se trata de un proceso en el que la energía en forma de calor, que solemos ponerle Q, es cero. No hay intercambio de energía en forma de calor entre el sistema y el ambiente, ¿sí? Igual esto queda medio en el aire. La clase que viene, cuando definamos calor, se va a entender mejor qué es. Pero lo importante acá, que también lo vamos a deducir más adelante, es que este tipo de procesos cumplen que la presión por el volumen a la cierta constante gamma se mantiene constante durante todo el proceso. Esto es una constante durante todo el proceso. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta constante es igual a la presión por volumen a la gamma en el estado inicial y es lo mismo en el estado final. ¿Sí? Por ejemplo, PV a la gamma va a ser igual a P en el estado inicial por V en el estado inicial a la gamma. También va a ser lo mismo en el estado final. Y va a ser lo mismo en cualquier punto, en cualquier estado del proceso entre estado inicial y final.
¿sí? Entonces, si queremos graficar esto en un diagrama PV, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos algo parecido que con el proceso isotérmico. Queremos la presión como función del volumen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra constante, por ejemplo, PI por BI a la gama o PF por BF a la gama, sobre el volumen a la gama. ¿Sí? Pasé dividiendo ahí el volumen para que me quedara una expresión de la presión en función del volumen. Y este gamma que aparece acá, que no dijimos que era, es lo que se llama coeficiente adiabático. La próxima clase vamos a ver cómo está asociada con la capacidad que tienen de intercambiar calor, el gas con el que estamos trabajando, pero por ahora tengan en cuenta que es un coeficiente que es mayor que 1. Si quieren les adelanto un poco más, se puede escribir en función de los grados de libertad del sistema, ¿sí? Se puede escribir en función de los grados de libertad del gas con el que estamos trabajando. Por ejemplo, esto está un poco adelantado para las próximas clases. Este gamma lo podemos escribir como los grados de libertad más 2 sobre los grados de libertad del sistema. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, las diferentes formas independientes en las que se pueden mover nuestras partículas del gas. Por ejemplo, si tenemos un gas monoatómico, tenemos solo grados de libertad de traslación. Si tenemos un gas diatómico, tenemos grados de libertad de traslación, pero a la vez, si es diatómico, tenemos por cada molécula que compone el gas dos átomos, entonces al tener dos átomos, esos átomos pueden rotar en torno a un eje. Entonces ahí agregamos grados de libertad de rotación, ¿sí? Pero esto es para más adelante. Pero para que les quede una idea de con qué está relacionado ese coeficiente adiabático. Entonces, por ahora quedémonos con que es una cantidad mayor que 1. Entonces, si vamos a graficar un proceso adiabático en un diagrama PV, podemos hacer la curva correspondiente a una constante sobre B a la algo mayor que 1. ¿Sí? Entonces, si tenemos B a la algo mayor que 1 ahí dividiendo, nos va a quedar, si comparamos con las curvas isotérmicas, una curva más inclinada. ¿Qué quiero decir con eso? A ver si tengo algún dibujo para que sea un poco más prolijo. Por acá tengo un dibujo. Si quiero graficarlo, ahora les comento bien que es este dibujo en un diagrama PB, y tengo que me muevo de un estado inicial, vamos a poner acá un estado inicial con presión PI y volumen BI. Hago una expansión, aumento el volumen, pero de forma adiabática, es decir, me muevo hasta un estado final BF con una presión PF. Tengo que hacer una curva que es de la forma constante sobre B a la gama, por eso me queda así. Y lo que yo digo que está más inclinado que las isotermas, porque la isoterma sería algo de esta forma con el coeficiente gamma igual a 1. Y acá tenemos un coeficiente gamma mayor que 1. Entonces, la isoterma correspondiente al estado inicial sería esta que dibujé punteado en rojo, y la isoterma correspondiente al estado final sería esta que dibujé más abajo también punteada en rojo. Entonces, el proceso adiabático es una curva que corta sucesivamente infinitas isotermas, ¿no? Eso lo que les tiene que decir, que tiene que quedarle muy claro, es que un proceso adiabático no es lo mismo que un proceso isotermo, ¿no? En un proceso adiabático hay cambio de temperatura, en un proceso isotermo la temperatura se mantiene constante, ¿no? Esto lo comento porque más adelante vamos a definir calor
y a veces suelen confundirse el hecho de que no haya intercambio de calor con el hecho de que no cambie la temperatura. ¿Sí? Son cosas diferentes. Acá en un proceso adiabático vamos a ver que no tenemos intercambio de calor y hay un cambio de temperatura. Entonces, cuando grafiquemos las curvas adiabáticas en un diagrama PV, siempre quedan con esta inclinación más pronunciada que las curvas isotérmicas. Bien. Bueno, esto con respecto a los procesos con los que vamos a estar trabajando. Después vamos a ver algún proceso de otro tipo en los que aparece un resorte, por ejemplo, y nos quedan procesos lineales y los graficamos en un diagrama PV. Ahora, una vez que tenemos estos diferentes tipos de procesos, tenemos que empezar a ver los ingredientes para llegar a la primera ley. Y como les dije, primer ingrediente importante es poder calcular lo que llamamos trabajo de frontera. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repasito de eso y ya podemos empezar con un ejercicio. Le llamamos trabajo de frontera a el trabajo, vamos a ponerle W, que está asociado con un cambio de volumen. ¿Sí? Con un cambio de volumen del sistema. Vamos a ver más adelante que podríamos hacer trabajo de alguna forma sin que haya cambio de volumen. Ese es trabajo de otro tipo, no trabajo de frontera. Entonces vamos a considerar que tenemos un pistón, por acá dibujo un cilindro con un pistón. Tenemos acá adentro, que está en naranja, un gas. Y este pistón se mueve hacia arriba o hacia abajo. Eso quiere decir que adentro tendremos el gas a cierta presión que está ejerciendo una fuerza sobre el pistón, o podemos verlo de otra forma y tenemos el pistón que está ejerciendo una fuerza sobre el gas. Entonces, tenemos una fuerza externa que actúa sobre el sistema. ¿Sí? Vamos a asociar esta fuerza con una presión externa, por eso la pongo hacia abajo la fuerza. Recuerden que las presiones se definían con esas fuerzas de compresión, así que esta fuerza es una fuerza que actúa hacia adentro del volumen de nuestro sistema. Entonces tenemos esta fuerza externa, voy a tomar un eje de coordenadas J, y debido a esa fuerza externa, el pistón se mueve un DI. Podría ser hacia arriba, hacia abajo, acá en el dibujito está indicado el DI como este pequeño espacio, y eso genera que haya un cambio de volumen de B en nuestro sistema. ¿Sí? Y entonces, en este caso, suponemos que estamos comprimiendo el gas, el pistón quedará en un estado final más abajo de el que teníamos al principio, así que achica el volumen de nuestro gas. Por lo tanto, nuestra fuerza externa la puedo escribir como, vamos a utilizar este eje de coordenadas positivo hacia arriba, ese versor J, lo voy a escribir como menos su módulo según J. Y después tenemos el desplazamiento de I, que lo vamos a escribir como un desplazamiento de I genérico, que podría ser positivo o negativo, dependiendo si el pistón sube o baja, también según J. Bien, entonces tenemos estas cosas definidas y queremos saber cómo se expresa el trabajo realizado por esa fuerza externa sobre el sistema. Entonces queremos ver cómo se expresa nuestro diferencial de trabajo. Digo diferencial porque acá dije tengo un pequeño movimiento de I, entonces mi diferencial de trabajo, delta W, que acá hago la observación de que uso este símbolo de delta, porque esto es lo que se llama un diferencial inexacto. A diferencia de acá que pongo una D, y esto Porque es un depende del proceso. diferencial.
¿Cómo? Es porque depende del proceso que es inexacto. Exactamente, es porque depende del proceso. Ahí va, que es inexacto. Vamos a ver que el trabajo es una cantidad que no depende solo de estado inicial y final, depende del camino por el cual yo voy de estado inicial a estado final. Entonces, cuando hablamos de un diferencial de trabajo, hablamos de un diferencial inexacto. ¿Sí? Si tuviéramos acá, ¿por qué tengo un diferencial exacto? Bueno, si tengo un delta i, simplemente ese delta i va a ser i final menos inicial. ¿Sí? Claro, es como la energía interna, si la integras es finalmente inicial. Exactamente. Bien, por eso usamos ese chirimbolo. Cuando hagan las cuentas les va a quedar mucho más claro que depende del trabajo, el trabajo depende del camino y no solo de estado inicial y final. Entonces, este diferencial de trabajo, física uno va a ser producto escalar entre la fuerza externa y el desplazamiento. ¿Sí? Es decir, lo puedo escribir asumiendo, como está bien el dibujo, que la fuerza externa y el desplazamiento de I están en la misma dirección, como menos el módulo de la fuerza externa por DI. Y recordemos la definición de presión, que era fuerza, poner si quieren fuerza perpendicular, una área sobre área. Podemos expresar la fuerza externa como menos la presión externa por el área sobre la cual se ejerce la fuerza por, nos quedaba el desplazamiento. Y esto que tenemos por acá, el área por DI, ¿qué es? El de B. Ahí va, el diferencial de volumen. Sí, el área es el área del pistón. Así que el área por el desplazamiento de I nos da este diferencial de volumen que se expandió o se contrajo el gas. Entonces, bien fácil nos queda el diferencial de trabajo realizado sobre el gas igual a menos la presión externa por diferencial volumen. Y si tenemos, además, consideramos, esto siempre es cierto, esta igualdad siempre es cierta, si además consideramos que estamos trabajando con un proceso cuasi estático, que habíamos dicho que siempre teníamos equilibrio termodinámico, eran procesos que los podíamos considerar muy lento, si le hacemos Newton al pistón, tenemos nuestro pistón, le hacemos Newton, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos la presión externa por el área del pistón y también de este lado vamos a tener la presión del gas, así que tenemos aquí la presión del gas por A. Y necesitamos equilibrio termodinámico, así que nos queda que la presión externa es igual a la presión del gas. Por lo tanto, acá podemos decir que esto es lo mismo que poner presión del gas por diferencial volumen, siempre y cuando nuestro proceso sea cuasi estático. Entonces, en definitiva, nos termina quedando que el trabajo realizado sobre un gas, cuando tenemos un cambio de volumen del gas, lo podemos calcular como menos integrar esto, es decir, integrar la presión del gas, diferencial volumen, y lo que podría hacer para integrar esto es escribir mi presión del gas en función del volumen, así que integro entre volumen inicial y volumen final del proceso. Y esta es la expresión con la cual vamos a estar trabajando para calcular los trabajos asociados a diferentes procesos cuando tenemos un cambio de volumen. ¿Sí? Para escribir, para hacer esta integral, obviamente está el paso que dije acá de que el proceso es cuasi estático y tengo que tener bien definido presión del gas en función de volumen en todo momento del proceso. ¿Sí? Ejemplo fácil de esto, caso en el que no hay cambio de volumen. ¿Sí? Si el proceso es isócoro, siempre tengo
el mismo volumen, entonces mi diferencial volumen va a ser cero. Por lo tanto, esa integral es cero. ¿Qué podría ser un proceso no cuasistático? Puede ser un proceso no cuasiestático y usan esta expresión. No, Si digo, tienen ¿qué podría ser? Como por ¿qué ejemplo, podría ser un proceso no cuasiestático? claro, Bueno, en general, los procesos que ocurren muy rápido son procesos que no son cuasiestáticos. Si, por ejemplo, tengo un motor. No, el motor no necesariamente. En el motor se trata de tener procesos. A ver, primero, el proceso cuasiestático es un proceso ideal, así que todo lo que es en la naturaleza, todo lo que existe, no va a ser un proceso cuasiestático porque no estamos en el caso ideal. Pero hay procesos que pueden asemejarse muy bien a procesos cuasiestáticos, ¿sí? En general, los motores, más adelante, cuando veamos máquinas térmicas, vamos a ver casos de motores, tenemos procesos que podemos generar una descripción eh, bastante bien, que funciona bastante bien por medio de procesos ideales y procesos cuasiestáticos, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, un proceso que pasa muy rápido como agarro este pistón y lo subo de repente, lo tiro para arriba rápido. Lo que va a pasar ahí es que momentáneamente entre el pistón y donde tenía el gas abajo se va a generar por aquí una especie de vacío y las partículas después van a empezar a moverse y va a demorar un tiempo hasta llegar todo al equilibrio termodinámico. En el medio voy a tener regiones de presión inhomogénea. Voy a tener regiones de mayor presión, regiones de menor presión, regiones de mayor temperatura, regiones de menor temperatura. Entonces no tengo bien definida presión y temperatura para todo el sistema. En ese caso que fui muy rápido, ¿sí? Eso sería un ejemplo de proceso no cuasi estático. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ah. Más adelante vamos a ver casos de procesos no cuasi estáticos. ¿Sí? Hay un caso, tengo un gas adentro de un recipiente con una membrana que lo separa de otro recinto y rompo de golpe la membrana. Eso también es un proceso que no es cuasi estático. Bien. Por eso es importante siempre en las letras de los ejercicios, por ejemplo, mencionarle si estamos hablando de un proceso adiabático cuasi estático o no. Eso tienen que tener cuidado de que en la letra esté explícito. Bien, entonces, sí, lo que les decía, isócoro, bien fácil de ver que el trabajo es cero. Y si una última cosa antes de ponernos a hacer un ejercicio, si queremos ver gráficamente este, cómo podemos interpretar el trabajo en un diagrama PV, tenemos nuestro diagrama PV y tenemos un proceso cuasi estático que va desde cierto estado inicial hacia cierto estado final. ¿Cómo podemos interpretar el trabajo? Integral. Es la Es el área. integral, es el área, ahí va. Es la integral abajo de la curva, ¿no? Estoy integrando P de B diferencial B, así que en definitiva lo que estoy haciendo es calculando el área abajo de la curva. Igual depende del sentido, ¿no? Tipo, Depende del sentido, sí. si en este caso fuera para la izquierda, el trabajo sería negativo. El trabajo en lo que sería negativo sería la integral, ¿no? Sí, claro. Y el trabajo con el menos queda positivo. Sí, vamos a escribir eso. La interpretación voy a ponerle valor absoluto. Valor absoluto de P de B, B inicial y B final, es que es el área. Asumiendo que el área es una cantidad positiva, el área abajo de la curva. ¿Qué pasa si vamos? Acá tengo un volumen inicial y un volumen final. Si vamos de un volumen inicial menor a un volumen inicial mayor, es decir, que el volumen inicial es menor que el volumen final. En este caso, nuestro diferencial de volumen es positivo, ¿no? El volumen aumenta. Por lo tanto, esta integral
es positiva. Eso quiere decir que el trabajo hecho sobre el sistema, sobre el gas, es negativo. Ahora al revés, si nos movemos de un volumen inicial más grande a uno más chico, es decir, que el volumen inicial es mayor que el volumen final, entonces el diferencial de volumen es negativo, la integral negativa y el trabajo hecho sobre el gas es positivo. Si esto se entiende, si estoy comprimiendo el gas, la fuerza externa está haciendo un trabajo positivo sobre el sistema. Si el gas está expandiendo, la fuerza interna, el gas, está haciendo un trabajo positivo sobre el entorno. Porque esto que tenemos acá, además de ser el trabajo hecho sobre el gas, es menos el trabajo hecho por el gas. ¿Sí? Sobre el gas sería agente externo sobre el gas, por el gas sería el gas sobre el exterior. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, Estos razonamientos de signos los tienen que hacer siempre cuando vayan a resolver ejercicios. Porque si ponen mal el signo en el trabajo, si están calculando sobre el trabajo, capaz que no pasa nada. Pero más adelante, cuando tengan que calcular el trabajo para usarlo en la primera ley, si ponen mal el signo, les va a dar mal. Bien. Bueno, entonces, con todo esto podemos ir haciendo el práctico. ¿Tienen alguna duda en la parte del repaso? no, no. Bueno, vamos a empezar haciendo un ejercicio, así vemos cómo se calcula el trabajo en diferentes procesos que no sean el fácil de volumen constante que les comenté. Empecemos mirando el 6.2, que es de una expansión isotérmica. Entonces, en este ejercicio nos dicen, calcula el trabajo efectuado sobre una sustancia, vamos a suponer que es un gas, en expansión isotérmica cuasi estática. Acá nos dicen que sustancia es 2,5 gramos de helio a 290 Kelvin y nos dicen que va en esta expansión desde un volumen inicial de 11 metros cúbicos hasta un volumen final de 18 metros cúbicos. Y además quiere que bosquejemos el proceso e indiquemos el trabajo en un diagrama PV. Entonces, veamos los datos que nos dan. Entonces, tenemos expansión isotérmica y nos dicen la temperatura. Acá está. Entonces, la temperatura del helio va a ser constante durante todo el proceso, igual a 290 Kelvin. Nos dan la cantidad de sustancia que tenemos. Acá nos dan una masa. Masa de helio, 2,5 gramos. Y nos dan volumen inicial, 11 metros cúbicos. Volumen final, 18 metros cúbicos. ¿Tenemos los datos para calcular presión inicial y presión final si quisiéramos? Calcular los moles. Ahí va, ¿cómo podemos calcular los moles? La Precisas la masa masa molar. dividido. la- Como dijeron al mismo tiempo, no escuché ninguno. Que precisas la masa molar. Preciso la masa molar. Creo que, no sé si está como dato, se las doy igual. Así lo podemos calcular. Masa molar del helio es 4 gramos sobre mol. Entonces me dijeron que podemos calcular el número de mol que tenemos como la masa que nos dan sobre la masa molar. Así que 2,5 gramos sobre 4 gramos por mol, todas las unidades parecen correctas. Entonces les dejo a ustedes que calculen bien el número. Si tenemos el número de mols,
¿Qué hacemos para calcular la presión? Ecuación de estado. Ecuación de estado. Entonces calculo con la ecuación de estado el gas ideal. La presión inicial la puedo calcular como N por R por la temperatura que nos dan, que sabemos que es constante, sobre el volumen inicial que es dato. Y por otro lado, puedo hacer lo mismo con la presión final. Por lo tanto, tengo bien definido estado inicial y estado final del sistema. Si quisiera, ya puedo bosquejar nuestro proceso en un diagrama PV. A veces está bueno bosquejarlo a veces antes de hacer todas las cuentas. Entonces, un proceso isotérmico, como dijimos más arriba, en un proceso isotérmico tenemos que la presión es igual a una constante sobre el volumen, así que nos quedan esas hipérbolas. Y acá tenemos bien definido el estado inicial, es una expansión, así que cuando calculen esta presión final, les tiene que dar una presión, perdón, menor que la inicial. Si nos estamos expandiendo, tenemos que tener una hipérbola, así que si nos movemos hacia la derecha, volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces tenemos aquí nuestro estado inicial, con cierta presión inicial que podemos determinar, y el volumen inicial que nos dan, 11 metros cúbicos, y el estado final, con el volumen final de 18 metros cúbicos y la presión final que podemos calcular una vez que tenemos el número mol. Bien, entonces, por lo menos con el dibujito ya tienen que, si calculan presión final, tener un valor menor que la inicial y ver que es consistente todo. Ahora, nos piden que calculemos el trabajo efectuado sobre la sustancia. Marco el sobre porque no es lo mismo. Si nos piden el trabajo sobre el sistema o el trabajo hecho por el sistema, nos va a quedar ese signo cambiado. Entonces, el trabajo hecho sobre el sistema, dijimos que lo podíamos calcular como menos la integral de la presión, función de el volumen, diferencial volumen, entre volumen inicial y volumen final. Y recién acá escribimos cómo es la expresión funcional de presión en función del volumen. Es esto que pusimos acá, ¿no? Así que tenemos menos la integral de nRT sobre volumen, diferencial volumen, entre volumen inicial y volumen final. Como nRT es constante, lo podemos sacar para afuera, ¿no? Voy a ponerle esto, ya habíamos llamado HE, así que tenemos N por R por T por la integral de 1 sobre B. ¿Cuánto nos da esto, esta integral? Logaritmo de final sobre el inicial. Ahí va. Entonces nos queda menos N RT por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Y esta expresión es válida, ponemos el N genérico para cualquier proceso isotérmico, ¿no? Igual les pido en el parcial que no me pongan el resultado final, que hagan la cuenta, es una línea nomás. ¿Cómo tiene que dar aquí en este caso? ¿Positivo o negativo este trabajo? Negativo. Negativo, ¿no? Tenemos una expansión, eso quiere decir que volumen final es mayor que volumen inicial, es decir, este logaritmo es positivo y con el signo de menos nos queda negativo, que era consistente con lo que dijimos hace un ratito. Así que esto les digo cuánto me dio a mí, ustedes después verifican. 741,7 joules, negativo, por lo menos eso es consistente. Bien, e indicar el trabajo en el diagrama PV es lo que dijimos recién. ¿Qué va a ser el trabajo? En valor absoluto va a ser el área bajo esta curva, hasta aquí abajo, ¿no? Como tiene un signo de menos, va a ser
si quieren, menos el área. El W sobre el sistema. Y el W hecho por el sistema, es decir, el W hecho, el trabajo hecho por el sistema sobre el entorno, por gas, va a ser más. Va a ser N RT logaritmo de B final sobre B inicial. Con el signo positivo, 741 joules. ¿Se entendió el caso isotérmico? Sí, profe. Si quisiéramos ver cómo pensar cómo se puede hacer un proceso isotérmico con un cilindro con pistón, cómo se puede escribir por medio de un cilindro con pistón, lo que podemos pensar es, por ejemplo, tenemos un cilindro con un pistón, nuestro gas, nuestro helio acá adentro, y lo ponemos en contacto con una reserva térmica. ¿Sí? Acá vamos a poner una reserva térmica a cierta temperatura. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos el primer ejercicio práctico y yo les comentaba que una reserva térmica era algo muy grande que permitía el intercambio de energía en forma de calor, pero que no cambiaba eso su temperatura? Entonces, la temperatura de la reserva térmica es la misma. Entonces podemos pedir que nuestra temperatura de la reserva térmica está a la temperatura T a la cual queremos que se dé ese proceso isotérmico. ¿Sí? Y acá Es lo que como si podemos el pistón hacer, estuviera, es como ¿sí? si el pistón estuviera en el río. Como si estuviera como. En un río hay tanta agua que es como si fuera una reserva térmica. Claro, por ejemplo, un río podría ser una reserva térmica porque es muy grande, entonces ese intercambio de energía no le va a afectar en nada a su temperatura. Ahí va. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso isotérmico con el gas adentro del cilindro con pistón? Lo que podemos hacer es agarrar y poner, el pistón tendrá su masa, pero podemos ponerle unas masas chiquititas, granitos de arena, lo que sea, algo que podamos poner y sacar, controlar a nuestro gusto. ¿Sí? Y de esa forma controlar la masa del pistón, es decir, controlar esa presión externa. Entonces, lo que podemos hacer es ir sacando de a poquito granitos de arena. Al sacar un granito de arena, ¿qué pasa? Este pistón va a subir un poquitito. Al subir un poquitito, el volumen aumentó un poquito y lo que pasa al aumentar un poco el volumen es que la temperatura del sistema baja un poco. Entonces, al aumentar ahí un poco el volumen, voy a tener que la temperatura del sistema va a ser más o menos la temperatura que le había impuesto la reserva térmica menos un diferencial de temperatura pequeño. Pero inmediatamente que se da ese cambio de temperatura, como mi pistón está en contacto con la reserva térmica, digo que está en contacto con lo que se llama una pared diaterma, que permite el intercambio de energía en forma de calor, la reserva le va a dar un poco de energía en forma de calor. Voy a sacar este chirimbolo de diferencial que todavía no vimos. Le va a dar un poco de energía en forma de calor para volver a imponerle su temperatura al gas. Entonces ahí la temperatura va a volver a ser T y se va a llegar de vuelta a ese equilibrio termodinámico y ahí se saca otro granito de arena. Y así se permite que este proceso de expansión en contacto con una reserva térmica que impone su temperatura se dé muy lentamente y sea un proceso efectivamente cuasiestático, ¿no? Y podemos asumir que en todo momento el gas se mantiene a temperatura constante porque no difieren más de un diferencial de temperatura de la temperatura de la reserva. Sí, esto para pensar un poco cómo lo podemos modelar con un cilindro con pistón, que hay muchos ejercicios en los que les habla de un cilindro con pistón. Bien, entonces vamos a tratar de hacer otro ejercicio ahora.
Ya que les mencioné lo del cilindro con pistón y hay muchos ejercicios en los que se utiliza este dispositivo, creo todo el mundo capaz que ya vio en su vida un cilindro con pistón, pero igual les muestro. Acá hay un ejemplo de cilindro con pistón que se usa en un laboratorio para hacer experimentos. Y en este caso en particular, lo que hacen es comprimir un gas que tienen ahí adentro. Al comprimirlo acá, esto que hay arriba es ¿cómo se dice? Para medir la presión, no me sale la palabra. Se Un utiliza para medir la... Ahí va. manómetro. Manómetro, sí, si quieren. Vamos a... No, no sé bien cómo es el dispositivo, cómo funciona, así que no sé si viene bien la palabra manómetro, pero bueno. Para medir barómetro, presión barómetro para medir la presión. Entonces, al comprimirlo, me aumenta la presión y en este caso en particular lo que hacen es calientan al gas y ahí ven y fijan el pistón. El pistón no se mueve más. Entonces lo que van a hacer acá es generar un proceso a volumen constante. ¿Sí? Por la ecuación de estado, si tenemos un proceso a volumen constante, tenemos PV igual en RT. Si B lo mantenemos constante, si la temperatura aumenta, la presión tiene que aumentar. Entonces lo que vamos a ver en el barómetro es cómo aumenta la presión, ¿sí? A medida que le aumentan la temperatura. Este es un ejemplo de un proceso a volumen constante en el que la presión aumenta, hecho con un dispositivo cilindro con pistón en un laboratorio. Y acá hay otro ejemplo, no hay un proceso acá, pero hay un ejemplo de cilindros con pistones, que esto es un motor abierto, para que vean un poco cómo funciona adentro. Más adelante vamos a estar viendo mejor cómo son los procesos que se dan adentro de este tipo de cilindros con pistones que hay en los motores cuando veamos máquinas térmicas, por ejemplo. Pero la idea acá es que vean cómo, en este caso, no sé justo dónde paré bien, acá adentro tenemos el cilindro, está cortado al medio, pero acá adentro estaría nuestro gas que sigue un proceso y ese proceso que sigue el gas va a hacer que el pistón que cierra ese cilindro sube y baje y al subir y bajar mueve un eje y transforma un movimiento lineal en un movimiento de rotación que, bien, eso genera un trabajo y sirve para hacer, por ejemplo, mover un auto. Más adelante lo veremos, pero la idea es que se queden por lo menos con el dispositivo como es de un cilindro con pistón. Después eso que seguía, no importa. Bien, pasemos a un ejercicio de un proceso ahora adiabático. Vamos a ver el 631. Entonces, en el ejercicio 631 tenemos un gas que ocupa un recinto cerrado por un pistón, como el primer video que les mostré, si quieren, con un volumen inicial de 4,33 litros a una presión de 1,17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Este gas se comprime adiabáticamente y cuasiestáticamente hasta un volumen de 1,06 litros. Entonces, supongamos que el gas se comporta en el rango de temperaturas de interés como un gas ideal con ese parámetro adiabático, esa constante adiabática igual a 1,4. Nos piden determinar la presión y temperaturas finales y el trabajo efectuado sobre el gas. Entonces, datos que nos dan. Nos dan estado inicial, ¿no? El estado inicial está bien determinado. Porque, ¿qué nos dicen? Nos dan acá el volumen inicial, 4,33 litros, que tengan cuidado cuando utilicen la ecuación de estado, si quieren poner todo en sistema internacional, pasar litros a metros cúbicos, presiones a pascales, volúmenes, bueno, yo les dije metros cúbicos, temperaturas en Kelvin. Entonces nos dan volumen inicial, nos dan presión inicial, igual 1,17 atmósferas, por acá les recuerdo, una atmósfera 101,325 kilopascal, y nos da la temperatura.
310 Kelvin. Así que el estado inicial está bien determinado, nos dan todos los datos. Con estos datos, si quisiéramos, podríamos sacar el número de mols con la ecuación de estado. Y por último, el otro dato que nos dan es que después de la compresión adiabática, vamos a tener un estado final en el que volumen final va a ser menor que volumen inicial y nos dan ese volumen final. En el estado final, lo que nos dicen es que el volumen final es 1,06 litros. Ahora les puse esto por las dudas, 1 litro, 10 a la menos 3 metros cúbicos. Así que tienen que multiplicar esas cantidades en litros por 10 a la menos 3 para tenerlo en metros cúbicos. Y además nos dan el gamma, que está acá marcado. ¿Sí? Bien. Entonces queremos determinar primero presión y temperatura finales. ¿Por dónde agarrarían? Con P por B la gama igual constante. Tenemos P por B a la gamma, que es una constante. También tenemos la que es T por B a la gama menos 1 constante. P por, no escuché. T, T por B a la gama menos 1 igual constante. T por B a la gamma menos 1 igual constante. Ta. ¿Son diferentes esas dos ecuaciones o puedo deducir una a partir de la otra con algo más? Se deduce una de la otra. Ahí va, puedo deducir una de la otra. Si quieren, voy a escribirlo por acá. Vamos a ponerlo como una observación. ¿Qué ecuación puedo usar para, en vez de escribir PB a la gama constante, escribirlo en función de T y B, de temperatura y volumen? La ecuación de estado. La de estado, ¿no? Entonces, tengo PB a la gama. Vamos a usar la ecuación de estado para escribir. No, está bien. P como nRT sobre B. Entonces puedo escribir esto que tengo acá como nRT sobre B por B a la gama. ¿Sí? Así que esto es lo mismo que poner nRT sobre B a la gama menos 1. Esto es constante, es la misma constante que PB a la gama. Si quisiéramos poner el NR dentro de esa constante, tenemos TB a la gama menos 1 igual, pongamos constante prima. Entonces, esta expresión que tenemos por aquí es la misma que esta que tenemos por aquí si transformamos una en la otra usando la ecuación de estado. Entonces, bueno, eso como a ustedes les parezca mejor, pueden usar estas dos ecuaciones si es lo que más les sirve, pueden usar una de ellas y la ecuación de estado, eso es lo que a ustedes les parezca más simple. Pero empecemos usando el PB a la gama constante que me dijeron por ahí. Si tengo PB a la gama constante, ¿qué es lo que yo sé del estado final? CB final. Entonces, capaz que me puede servir para determinar la presión final, ¿no? Porque el estado inicial lo tengo bien definido. Entonces, si esto es constante en cualquier momento del proceso, quiere decir que lo puedo aplicar al estado inicial y lo puedo aplicar al estado final. Entonces, como ya dijimos hace un ratito, P inicial por B inicial a la gama tiene que ser igual a P final por B final a la gama. Por lo tanto, acá puedo sacar presión final como presión inicial por volumen inicial a la gama sobre volumen final de la gama. ¿Sí? Acá si quieren dejan todos todo en las mismas unidades, pueden dejar la presión en atmósferas y los dos volúmenes en litros, que era 4,33 litros sobre 1,06 litros a la 1,4.
Y acá van a obtener un resultado en atmósferas. A mí me dio 8,1, después ustedes verifiquen. Bien, Una pregunta, entonces disculpa, tenemos, una sí, pregunta. Cuando decís, con respecto a los términos, cuando decís compresión, ¿eso qué quiere decir? ¿Que disminuye el volumen o que aumenta la presión? no, que disminuye el volumen. Por, por aquí donde Ah, dice gracias. compresión, ¿eh? Acá se comprime, por ejemplo. Cuando decimos se comprime, tenemos una compresión, quiere decir que el volumen final es menor que el volumen inicial. Si decimos que tenemos una expansión, tenemos volumen final mayor que volumen inicial. Acá lo podrían haber obviado porque ya nos dan el dato de volumen final, así que comparándolo ya sabemos que qué está pasando. Bien, entonces de ahí sacamos la presión. Y la temperatura, bueno, podemos usar la segunda expresión que me dijeron por acá, o la ecuación de estado. Es lo mismo, si usamos esta expresión tenemos temperatura final por volumen final a la gamma -1 igual temperatura inicial por volumen inicial a la gamma -1. Es decir que la temperatura final va a ser la temperatura inicial por volumen inicial sobre volumen final a la gamma menos. Y esto, si no hice mal las cuentas, me da 544 Kelvin. ¿Les parece que está bien que este valor que me dio sea mayor que la temperatura inicial? Sí, porque es un proceso adiabático. Es un proceso adiabático, ¿qué más? Vamos a Disminuye el hacer volumen. ahí va, el volumen disminuye. Este es el dibujito que hice más arriba. Tenemos una presión, volumen, tenemos presión, acá era compresión, así que nos estamos moviendo, lo que está en azul es el proceso adiabático, nos movemos hacia la izquierda, el volumen disminuye, vamos de un volumen inicial, que era 4,33 litros, a un volumen final, que era 1,06 litros. No puedo hacer una línea derecha. Se comprime. Acá había dibujado además las isotermas correspondientes. Esta es la correspondiente a temperatura inicial y esta es la correspondiente a temperatura final. Entonces, por un lado, vemos lo que ya dijimos antes. Aquí llegábamos a una presión final de 8,1 atmósferas y la inicial era 1,17. Vamos a hacerlo también en el grafiquito. 1,17 atmósferas, presión inicial, y llegamos, no sé si la cuenta estará bien o no, pero por lo menos es consistente, una presión mayor, final mayor, de 8,1 atmósferas. ¿Sí? Y además, como nos movemos de esta forma, donde la diabática tiene una inclinación mayor que las isotermas, vamos de esta temperatura inicial a una temperatura final, que es esta hipérbola que está más lejos del origen. Y habíamos dicho que cuando nos alejábamos del origen, si miramos las isotermas, a medida que nos alejábamos del origen, las temperaturas aumentaban. Por lo tanto, esta temperatura final, mirando gráficamente, tiene que ser mayor que la temperatura inicial. Por lo tanto, este resultado que obtuvimos por lo menos es consistente con lo que ya sabíamos que tenía que pasar analizando gráficamente la situación. ¿Sí? Siempre verifiquen todas esas pequeñas cosas, ¿sí? Porque se consideran errores graves poner cosas inconsistentes con el proceso que está ocurriendo. Si hacen mal alguna cuenta y llegan a una temperatura final menor que la inicial, bueno, es un error más grave que haber cometido un error de cuentas que le lleve a una temperatura final mayor que la inicial, porque tener una final menor que la inicial es inconsistente con el proceso y lo que conocemos del proceso.
¿Me pone puntaje negativo? No, negativo no, pero Un 0. cero, claro, capaz que se les bajan más puntos que si ponen un error de cuentas que no les lleva a inconsistencias. No, negativo no ponemos nunca, pero se les baja más. Menos mal. Bien. Bueno, preguntas hasta acá. No, no. Entonces, si queremos calcular el trabajo sobre el gas, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el caso del proceso isotérmico. Vamos a hacer la cuenta, que ya es la cuenta genérica para cuando tenemos un proceso adiabato. Queremos calcular el proceso sobre el sistema. La definición, teníamos proceso cuasiestático, tenemos la presión del sistema, del gas, en función del volumen, diferencial volumen entre volumen inicial y volumen final. En el caso anterior del proceso isotérmico teníamos que podíamos escribir P en función de B como una constante sobre B. Bueno, ahora pasa algo similar, porque acá que teníamos que PB a la gamma es constante. Es decir que la presión en función del volumen la podemos escribir como una constante sobre B a la gamma. Y en particular, si aplicamos, por ejemplo, esto al estado inicial, podemos escribir esa constante como P inicial por B inicial a la gamma. Es decir, esto si quieren lo podemos escribir como P inicial, B inicial a la gamma sobre B a la gamma. O lo podríamos hacer con el estado final o cualquier estado si conocemos uno entre medio. Entonces podemos reescribir este P en función de B como P inicial, B inicial a la gamma sobre nuestra variable B a la gamma, diferencial de B entre B inicial y B final. Nos sale afuera del integral la constante, así que menos PI BI a la gamma nos queda afuera y nos queda el integral entre B inicial y B final de B sobre B a la gamma. Vamos a escribirlo como B a la menos gamma. ¿Cómo integramos esta cosa? Como un polinomio. Como algo, ahí va. ¿Qué nos da entonces? El exponente es menos gamma más 1 sobre menos gamma más 1. Ahí va, exactamente. Así que nos queda la constante y nos queda un B a la menos gamma más 1 sobre menos gamma más 1 evaluado entre B inicial y B final. Vamos a hacer un poco más de cuentas para escribirlo un poco más lindo. Así que menos PI BI a la gamma sobre menos gamma más 1 por B final menos gamma más 1 menos B inicial menos gamma más 1. Esto ya está, ya tienen acá una expresión que la pueden utilizar. Si quieren lo escribimos más lindo. Fíjense que puedo meter esto adentro del paréntesis. Puedo empezar por cambiarle los signos. Vamos a empezar con eso. PI, BI a la gamma sobre gamma menos 1. Cambio los signos. Y meto ahora adentro del paréntesis la constante. Y tengo en cuenta lo siguiente, además, que esa PI BI a la gamma, que era constante, es igual que poner PF BF a la gamma. Entonces, cuando lo multiplico por el primer término, puedo decir que tengo PF por BF a la gamma por BF a la menos gamma más 1. Entonces nos queda PF por BF, ¿no? A la gamma menos gamma más 1. Y para multiplicarlo con el otro término, lo dejo todo en función de PI BI, nos termina quedando menos PI BI.
Y este es el trabajo hecho sobre el sistema. Todo esto siempre para un proceso adiabático cuasi estático. Preguntan, profe, si hay que hacer toda la deducción en el parcial o usar la fórmula nomás. Yo diría que en estas cosas que hay que calcular trabajos y son bastante simples de calcular, hagan el desarrollo. Es una línea. Este es el más largo y es una línea. Así queda más completo y sabemos de dónde salió lo que escribe. Bien, así que esta es la forma general, les quedará de signo positivo o negativo dependiendo de que sean presión-volumen inicial, presión-volumen final. Y a este caso lo podemos aplicar. Podemos aplicar y nos tiene que dar un trabajo positivo o negativo en este caso. Y debería ser positivo. Tendría que ser positivo porque tenemos una compresión. Así que aquí positivo porque tenemos una compresión adiabática. Y gráficamente, como dijimos antes, va a ser el área abajo de esta curva. Les dejo a ustedes para que calculen bien el valor que les da. Y como dijimos antes, si queremos modelarlo por medio de un pistón, un cilindro con pistón, lo que van a ver en algunos ejercicios es que tienen un cilindro con un pistón que se dice que tiene tanto el pistón como el cilindro paredes, límites adiabáticos, ¿sí? El pistón es adiabático y las paredes del cilindro son adiabáticas, que se suelen representar con rayitas así como lo hice. Que dijimos que esto quiere decir que no hay intercambio de energía en forma de calor. Va a quedar más claro en las próximas clases qué quiere decir esto. Pero sí tenemos un cambio de volumen. Podemos ir pensando que agregamos pesitas, granos de arena para generar esa compresión, como en el caso anterior. Agregamos peso de a poquito para que esa compresión se dé de forma cuasi estática, se dé bien lenta. Y a medida que vamos comprimiendo, va a haber un cambio de temperatura. Vamos a estar aumentando la temperatura, ¿sí? Entonces, si bien no hay ese intercambio de energía en forma de calor, sí hay un aumento de temperatura debido a un trabajo que se está realizando sobre el sistema. Y esto que les estoy diciendo ahora va a quedar bien claro cuando sepamos aplicar la primera ley. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. ¿No escribieron nada más en el chat? No. Veamos un ejercicio más. Tenemos un caso que nos faltó ver. Lo menciono. El de volumen constante lo dijimos, que era fácil, era 0. ¿Podría ser el Lo seis que- cuatro? ¿Cómo? El ejercicio 6-4. Eh, no dije todavía ninguno. Los iba a comentar nomás lo de presión constante, así ustedes después hacen los que aparezca presión constante y nos podemos concentrar en otro ejercicio que es el 6, que es un poco diferente porque hay un resorte. Pero no sé, si quieren hacer el 4 lo hacemos. Ah, el del... Ta, pensé que era otro, el 4. Ta.
Déjenme comentarles esto, ver el del resorte y les comento la idea del 4, así lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Bueno, Bien, vimos proceso volumen constante, que era fácil. Vimos acá cómo calcular trabajo para proceso adiabático y para proceso isotérmico. Lo que nos faltó es comentar algún caso de proceso isóbaro, pero es bien fácil el proceso isóbaro, porque este es un proceso en el que la presión es constante. Por lo tanto, cuando hagan la integral de P de B para calcular el trabajo, esta presión sale para afuera porque es una constante, así que les va a quedar menos P, la integral entre B inicial y B final de B. Es decir, les va a quedar P por el delta B, B final menos B inicial. ¿Sí? Que era, este caso es muy fácil de verlo como el área abajo de la curva, porque en el proceso a presión constante, ustedes tienen esa línea horizontal que describe el proceso a la presión constante. Por ejemplo, tenemos una expansión, vamos de un volumen inicial menor a un volumen final mayor, ¿y qué va a ser el trabajo? Va a ser esta área, con el signo correspondiente. Y el área, ¿qué es? Es la presión constante por, que es la altura, ¿no? Esta es la presión constante, P, por este lado del rectángulo, es decir, por BF menos BI. Si queremos ponerle valor absoluto a todo para no confundir. Y después si nos movemos a la derecha, la integral esa es positiva, entonces el trabajo es negativo. Si nos movemos a la izquierda, la integral es negativa y el trabajo es positivo. Entonces, este es un caso en el que es fácil calcularlo mirando gráficamente, que es el área. Bien. Entonces, estos son los procesos que suelen aparecer más seguido: isóbaro, isócoro, adiabático, isotérmico. Vamos a ver ahora lo que les dije, un caso diferente, que es un proceso en el que aparece un resorte, y vamos a ver qué rol juega ahí el resorte. Bien. Entonces tenemos un ejercicio acá en el que nos dicen que tenemos n mols de aire, n mols de aire. Más adelante vamos a ver que bueno, acá vamos a ver que el aire lo podemos considerar como un gas ideal. Más adelante vamos a ver que es un gas ideal, lo podemos considerar como diatómico en particular. Pero por ahora no es un dato que nos aporte mucho. Entonces tenemos n moles de aire en un dispositivo de pistón cilindro en una atmósfera que se encuentra a T0 y presión P0. Así que acá afuera tengo cierta temperatura T0, cierta presión P0. El pistón tiene una masa MP y una sección A. Así que este pistón tiene masa MP y sección A. Y se encuentra unido a un resorte constante K y longitud natural Z0. Así que el resorte K y Z0 es la longitud natural del resorte. Así que esa longitud no está ejerciendo fuerza sobre el pistón. Inicialmente, como aparece acá en la figura, el resorte está en su posición, en su longitud natural, en su posición de equilibrio Z0. Se calienta el sistema, es decir, se le eleva la temperatura del sistema hasta que el pistón alcanza una altura Z1. Así que en este proceso la altura del pistón está aumentando. En algún momento el pistón va a tener cierta altura Z y al final tendrá una altura más alta Z1. Entonces nos piden primero que nada
hallar una relación para la presión interna PZ en función de la altura Z a la que se encuentra el pistón. ¿Cómo les parece que podemos hallar presión del aire en función de Z? Según la altura es la fuerza que hace resorte para abajo, entonces sacas la presión que hace, la presión extra que hace el cilindro ese. Que hace el pistón. Ahí va. Bien. Y nos estaría faltando una fuerza más ahí. P0. Ahí va. La asociada P0. Entonces, sigamos ese razonamiento. Asumamos que todo esto queremos que ocurra, que se dé de forma cuasiestática. Así que vamos a estar trabajando con un proceso cuasiestático, cambios muy lentos, en todo momento tenemos equilibrio. Entonces, tenemos en todo momento equilibrio, le aplicamos Newton al pistón, que era lo que estaba diciendo recién el compañero, y lo que tenemos, lo voy a dejar acá, es que tenemos nuestro pistón y se aplican sobre el pistón, ¿qué fuerzas? Las que me comentaban recién. La del resorte. Si el resorte se está estirando, tenemos una fuerza que trata de volver al pistón, al resorte, a su posición de equilibrio, así hacia abajo. Y tenemos además el peso del pistón, voy a dibujarlo por acá, nos dan la masa mp por g. Y por otro lado, me dijeron también por ahí que está P0. Así que tenemos una fuerza asociada a ese P0 que va a ser P0 por A. Y acá me está faltando una fuerza, que ¿cuál es? El gas, La del gas, ¿no? Y la fuerza del gas, ¿cómo podemos escribirla? con la presión y el área. PZ por A. Ahí va. La presión del gas, es decir, P de Z, como dijeron bien, por el área, por la sección del pistón. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda fuerza del resorte más peso más presión externa por área igual presión del gas por área. ¿Qué pasa acá? Acá lo que pasa es que tenemos estas cosas que son constantes, pero la fuerza del resorte no es constante. Porque ¿cómo depende de la altura Z la fuerza del resorte? Es K por Z menos Z0. Es K Depende por de la Z. longitud natural, ¿no? Depende de la longitud natural y de la longitud a la cual está estirada, ¿no? Claro, la Porque variación de longitud. exactamente. Es decir, que esto va a ser K por Z. Yo siempre hago las Z de diferentes formas. Voy a tratar de Z menos la longitud natural Z0. Ya dijimos que se está estirando, así que esta cantidad es positiva. Así que no hay problema de signo ahí. Por lo tanto, por este término os queda una presión del gas que depende de Z. ¿Qué va a ser? Va a ser K dividido todo por A sobre A Z menos Z0. Y los otros términos constantes más mpg sobre A más P0. Todo unidades consistentes, tengo una presión de este lado, acá hay una presión, acá términos de fuerza sobre área, así que todo dimensionalmente consistente. Ahora, esto lo puedo escribir, voy a separar bien las cosas, lo escribo como K sobre A por Z, más toda una cosa que es constante. Así que voy a poner acá menos KZ0 sobre A, más mpg sobre A, más P0. Entonces, ¿cómo es la relación de P con Z? Si las voy a graficar. Es lineal. Lineal.
Exactamente, es lineal. Y con el volumen, de P con el volumen, Inversa. ¿por qué inversa? También lineal, ¿no? ¿Cómo transformo esto en una expresión que sea, en vez de en función de z, en función del volumen? ¿A qué es Tenés que igual el cambiar, volumen? tenés que cambiar Z por B sobre A. Ahí va, tengo que cambiar z por b sobre a. El volumen es el área por z, ¿no? Entonces, si quiero escribir la presión del gas en función del volumen, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá en vez de z, b sobre a. Así que nos va a quedar que k sobre a cuadrado por b más todo lo que teníamos después. Si quieren el z0 también lo puedo cambiar. Vamos a cambiarlo. Sobre a cuadrado b0 más mpg sobre a más p0. Así que también me queda lineal. También tengo acá constante por b y otra constante. Entonces me queda también lineal. Así que si lo quisiera graficar, que lo vamos a hacer más adelante, sabemos que es una... ponemos el estado inicial, el estado final y los unimos con una recta. Bien, entonces de esta forma hallamos la presión en función del volumen. Esto es lo que como van a solucionar estos ejercicios de este tipo, ¿no? Agarran, miran el proceso y empiezan a descartar. Bueno, no es a volumen constante, no es a presión constante, no es a temperatura constante, no es adiabático. Ah, tengo un resorte, por ejemplo. ¿Cómo puedo saber P en función del volumen? Y bueno, sé que está en equilibrio, le aplico Newton y de ahí despejo presión en función del volumen. Y una vez que tenemos la forma funcional de presión en función del volumen, el trabajo ya es fácil de calcular, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que integrar la presión del gas dB entre volumen inicial y volumen final. Y acá tenemos la forma de esa presión. Es decir, tenemos que integrar menos integrar K sobre A cuadrado, que es constante, B dB entre volumen inicial y volumen final, más todo el otro que es constante, que sale afuera de la integral, de B inicial y B final. B inicial y B final. Acá podemos hacer, usar la expresión en función del volumen o en función de Z, si quieren. ¿Sí? B inicial y B final lo sabemos porque nos dicen que parte de la longitud natural Z0, es decir, B inicial va a ser A por Z0 y B final va a ser, llega hasta Z1, A por Z1. Que en la segunda parte donde nos piden hallar el trabajo realizado, nos dicen que se expande hasta Z1 igual 2Z0. Así que 2A Z0. Si acá si quieren, podrían haber, en vez de trabajar con la expresión en función del volumen, en función de Z. Simplemente dicen que si el volumen es A por Z y A es una constante, el diferencial de volumen lo puedo escribir como A por diferencial Z. Así que esto es lo mismo que hacer menos la integral entre Z inicial y Z final de la presión del gas en función de Z por A de Z. ¿Sí? Cualquiera de las dos cuentas les va a dar lo mismo. Traten de hacer la integral esta, pero capaz que les parece más fácil de vuelta mirarlo gráficamente, ya que dijimos que era una relación lineal que había entre presión y volumen o presión y altura. Entonces, si vamos a graficar presión en función de volumen, tenemos una expansión, así que vamos desde cierto estado inicial con volumen inicial que dijimos que era A por Z0. ¿Cómo es la presión inicial? Teníamos la expresión de la presión
La voy a volver a escribir acá más abajo. La expresión que hallamos de la presión era K sobre A por Z. Voy a escribir la de volumen, ya que hice gráfico para volumen. P volumen que hallamos era K sobre A cuadrado por volumen, menos constante, más constante, que era menos K A cuadrado por el volumen inicial, más MPG sobre A más P0. En el estado inicial dijimos que estábamos con la longitud natural del resorte, así que no nos va a aparecer la fuerza del resorte, ¿no? Entonces P de B inicial, que era AZ0, nos tiene que quedar solo la parte de el peso del pistón y la presión externa, ¿no? La fuerza del resorte es 0 si estoy en la longitud natural. Entonces, en el estado inicial la presión va a ser MPG sobre A más P0. Y si quisiéramos podemos calcular la presión final. Nos dijeron que llega hasta 2Z0, así que sería en el volumen 2 por A Z0. Entonces calculamos K sobre A cuadrado por 2A Z0 menos K A cuadrado, el volumen inicial es AZ0 y nos quedan los otros términos del peso y de P0. ¿No? Acá ven consistente, la presión tiene que aumentar, entonces me muevo de este estado inicial con ese P inicial a un estado final de presión mayor que podemos determinar y volumen final mayor. Así que ahí tenemos bien marcados los estados inicial y final, y como dijimos que la relación era lineal, para hacer el dibujito del proceso, uno estado inicial y estado final con una recta. ¿Sí? Si quieren hacer el dibujo más lindo, agreguen las isotermas, la isoterma que pasa por el estado final, correspondiente a la temperatura final, la isoterma que pasa por el estado inicial, correspondiente a la temperatura del estado inicial. Obviamente cualquiera de estas la pueden calcular con la ecuación de estado del gas ideal. P final, B final sobre NR, P inicial, B inicial sobre NR. O al menos dejarla expresada en función de N. Bien, y lo que les decía es que pueden hacer la integral esta, hacer toda esta cuenta, o pueden mirar gráficamente y darse cuenta de que tienen el área abajo de esa recta, que es el área de un trapecio. Así que pueden calcular esa área y verificar que el resultado del integral les dio bien, por ejemplo. Esa área, vamos a tomarla positiva, va a ser simplemente la presión, la altura de esto, perdón, la altura de esto, la altura chiquita, la base chica, es decir, la presión de el volumen inicial, P inicial, perdón, del final, menos la presión del inicial sobre 2 por el volumen final menos el volumen inicial.
Están haciendo lo mismo, solo que capaz que les parece más simple agarrar y decir, bueno, yo sé que esto es un trapecio, o que es un rectángulo más un triángulo y puedo calcular fácilmente el área y en vez de hacer toda la cuenta del integral, calculo así directamente el área y obtengo el valor del trabajo. Y ahí hay que tener un poco más de cuidado con los signos si están calculando áreas como algo positivo, porque en este caso nos estamos expandiendo. Así que si nos expandimos, el trabajo hecho sobre el sistema tiene que ser negativo. Entonces, esto tiene que ser algo negativo porque estamos en una expansión. O el trabajo hecho por el sistema, por el gas, sobre el entorno, va a ser menos el trabajo hecho sobre el gas, por el entorno, y este sí va a ser positivo en una expansión. Les digo bien, les digo lo que me dio, así ustedes después verifican. El trabajo, ¿qué pedía en la letra? Igual yo estaba calculando el sobre el sistema. En la letra en realidad pedía el trabajo hecho por el gas. Perdón que esté subiendo. El trabajo realizado por el gas, pide. Acá les está escribiendo el hecho sobre el sistema y acá es menos el hecho sobre el sistema y el hecho por el gas. Entonces el trabajo hecho por el gas, es decir, menos el trabajo hecho sobre el gas, la integral esta que tenemos sin el menos adelante, a mí me dio lo siguiente, así ustedes verifican, me dio P0 por AZ0, esto sería el P inicial. Claro, yo llamé tema de notación. No, está bien, P0. Cambié la notación ahora, pero... No, P0, el que tengo anotado es el P0 de la letra, está bien. P0 por A por Z0 más MPG por Z0 más un medio KZ0 cuadrado. Esta es la expresión para el trabajo realizado por el gas a la que llegué. Verifiquen ustedes, pero fíjense que tienen acá un término que les tiene que sonar de física 1. ¿A qué les suena este término que marqué? La energía elástica, ¿no? La energía elástica. Y este que está por acá, Gravitatoria. exactamente. Tiene el término de energía potencial elástica que aporta al trabajo. Tiene el término de energía potencial gravitatoria y un término de trabajo asociado a la presión externa. Esto asociado a la presión externa. ¿Tiene alguna duda de este ejercicio? No, no. ¿No? Bueno, nos quedan unos minutos, comentamos el que me pidieron. Sin hacerlo, les comento cuál es la idea, si ustedes lo pueden hacer. Y después les dejo algo para que traten de hacer ustedes de deberes. Vamos, déjenme buscar ese, el que me pidieron. Bien, les comento un poco cuál es la idea de este ejercicio. Tenemos
Acá nos dice que tenemos un sistema amortiguador que consiste en un cilindro que contiene aire, que se comporta como gas ideal. ¿Ah? Acá está el cilindro con un pistón, cerrado por un pistón móvil, se puede mover. Y se desea detener un objeto, acá lo llaman un móvil, de masa m igual 1000 kilogramos, que inicialmente tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y se lo quiere detener haciendo que golpee el pistón y comprima aire. Entonces, inicialmente tiene esta velocidad. En el estado final, ¿qué voy a tener? Voy a tener el cilindro con el aire comprimido y el obstáculo la masa esta, con velocidad final 0. El aire nos dicen que inicialmente ocupa un volumen de 10 metros cúbicos y está a presión atmosférica. Así que nos dan, para el aire, nos dan de dato volumen inicial y presión inicial. Ahora nos dicen, suponiendo que la energía disipada en el choque con el pistón es despreciable, que la compresión es adiabática y que podemos modelar el proceso como cuasiestático, así que la compresión es adiabática cuasiestática, calcular volumen y presión del aire en el punto de máxima compresión, así que volumen final, presión final, nos están pidiendo. Y nos piden que, digamos, como ya decía en algún otro ejercicio, consideremos un gamma para el aire, el parámetro de compresión, igual a 1,4, perdón, parámetro adiabático igual a 1,4. No sé si lo pensaron, capaz que lo pensaron y se les ocurrió ir por algún camino. Yo probé, pero no llegué. Me Ah, faltan porque- datos. ¿qué trataste? Por lo menos que probaste a ver qué datos faltan. Probé plantear las ecuaciones de los procesos adiabáticos, pero no llegaban a razonamiento circular, volvía a lo mismo. Está, ok. Entonces, bueno, por lo menos anotemos que tenemos la expresión de adiabático. PB y a la gama, P final, B final a la gama, constante, es decir, PB a la gama en cualquier momento. Y después la de cantidad de movimiento tampoco sirve porque es cuasi estático, dura mucho. ¿Cómo? A ver de vuelta eso. Cantidad de movimiento, como es un proceso cuasi estático, dura mucho como para que sea una fuerza impulsiva la que lo frena, ¿no? Cantidad de movimiento. Ok, sí. Necesitarías tomarte me imagino que lo que estás diciendo es plantear cantidad de movimiento que se conserve, ¿no? Claro. Ah, lo que necesitas para conservar la cantidad de movimiento es que no haya fuerzas externas. Entonces, lo que deberías considerarte en todo caso, si miras solo el objeto, va a haber un problema porque en algún momento va a golpear con el pistón y vas a tener ahí una fuerza externa que se ejerce sobre la masa esa M. Si quisieras, podrías mirar un sistema que es aire más la masa, pistón, cilindro, aire, masa, todo eso es un sistema sobre el cual no se aplican fuerzas externas, entonces el P de todo ese sistema sí se debería conservar. El tema es cómo defino yo el P para el sistema aire. Me parece que es un camino que no es muy lindo, pero pensando un poco por ese lado con lo que a las cosas que Ok. saben. Sí, Conservación de la energía, o sea, se podría tratar de utilizar. ahí va. Conservación de la energía se puede tratar de utilizar. Entonces, ¿qué es lo que diría en este caso? Recuerden un poco de física 1 el teorema de trabajo de energía. ¿Qué es lo que les dice? Que o sea, el de trabajo y energía que
el trabajo neto es la variación de energía cinética. Ahí va. Entonces, el teorema de trabajo de energía les dice que voy a pensar en el vehículo, en la masa M. El cambio de energía cinética, como recién me decían, de ese objeto M, de M, tiene que ser igual a el trabajo que se realiza sobre él, sobre M. ¿Quién realiza ese trabajo sobre M? El gas y El el gas. cilindro. El cilindro con pistón con el gas adentro. Es decir, esto sería el trabajo realizado por el gas. Trabajo realizado por el gas sobre el entorno, sobre la masa M. ¿Sí? Entonces acá ya tienen, con esta ecuación tienen algo que les relaciona cambio de energía cinética del objeto, donde nos va a aparecer las velocidades que tienen como dato la inicial y queremos que la final sea cero. Este cambio de energía cinética va a ser un medio por la masa M, velocidad final menos velocidad inicial. Estas cosas las conocemos. Esto queremos que sea cero y la inicial nos dicen que es 50 km/h. Y por otro lado, el trabajo hecho por el gas. ¿Y ese trabajo lo podemos determinar? Sí, por el tipo de proceso que es, o sea, nos dan como todas las pautas. ¿Y qué tipo de proceso es? Es adiabático, tenés la ecuación. Ahí va, es el proceso adiabático que calculamos recién. Entonces esto lo podemos expresar como menos la integral de PB de B entre B inicial y B final, como habíamos hecho con el proceso adiabático, Pi y Bi a la gama, integral entre B inicial y B final de, de B sobre B a la gama y toda la cuenta que hicimos antes. Entonces, con la cuenta que hicimos antes, ¿a qué llegamos? Llegamos a una expresión que era 1 sobre, si no me equivoco, gamma menos 1, B final, menos P inicial, B inicial. ¿Era así la expresión que llegamos? Sí, Sí, está. Entonces acá tenemos algo que nos relaciona. Presión final, volumen final, con cosas que conocemos, ¿no? Porque inicialmente nos dan volumen y presión. Así que acá, en esta expresión, en esta igualdad delta K igual W, no conocemos estas dos cosas, ¿no? Pero claro. ahí, sí. No, no, sí, que no lo conocemos. ¿Y qué nos falta entonces? Otra ecuación más. Tenemos lo de arriba. Tenemos lo de arriba. Entonces, con Las- estas dos cosas, Sistema de ecuaciones y bueno, ahí va. Así que esa es la idea, le dejo a ustedes para que terminen el planteo y la que viene me dicen si pudieron o no. Y ya que estoy, no sé, capaz que tienen alguna duda de esto, por dónde ir, o que no hayan entendido lo que expliqué, ¿no? Entonces les dejo algo más de deberes para que piensen. Traten de hacer, no, estoy de vuelta a lo mismo. A ver, déjenme ponerles un ejercicio para que lo piensen, porque mezcla un poco de lo que vimos de resorte con algún otro proceso más. Bien, esto es un poco modificado, pero es un ejemplo de un parcial, pedazo de un parcial. Les digo cuál es. Este examen, es, no un parcial, es un examen. Examen de julio de 2016. ¿Sí? Entonces, en este examen nos dicen, tenemos un gas diatómico, algo que para las preguntas que les voy a hacer ahora no lo necesitamos. Y está un poco chiquito esto. Que se encuentra en el interior de un cilindro recto cerrado por un pistón de masa no despreciable, es decir, tiene masa, que puede desplazarse sin rozamiento. El caso que vimos anterior también asumimos
sin rozamiento, todos los que vimos. La sección del pistón nos la dan, así que nos dicen el área, 200 centímetros cuadrados, y actúa la presión atmosférica y la gravedad. Es decir, acá afuera del pistón tenemos P0 como está indicado en la figura. Entonces, inicialmente, el gas está en equilibrio mecánico. Cuando nos hablan de equilibrio mecánico, nos hablan de igualdad de presiones. Tenemos una presión estable y, por ejemplo, tenemos equilibrio mecánico entre el gas y una atmósfera a P tanto, entonces el gas está a ese P tanto. Entonces, en este caso, el gas se encuentra en equilibrio mecánico y de temperatura también, es decir, termodinámico en general, a una presión P1 de 200 kPa, a una temperatura T1 de 300 Kelvin, y además ocupa un volumen B1 de 1,5 litros. Es decir, está bien definido el estado inicial del gas. Y nos dicen que, como se observa en la figura, tenemos acá un techo donde se cuelga un resorte. Y ese resorte tiene una constante elástica K, que nos dicen cuánto vale, 100 kilonewton sobre metros, y una longitud natural L0. Y esta longitud natural, L0, podemos saber cuánto es porque nos dicen que el resorte empieza a actuar si el volumen que ocupa el gas es un volumen B mayor a 2B1. ¿Sí? Es decir, acá está en su longitud natural, cuando el pistón está por aquí y sube un poquito, ahí ya empieza a comprimirse el resorte y a actuar. Bien, entonces ahora, este era más o menos el ejercicio del parcial. Ahora yo lo que les digo en particular, para poder trabajarlo con lo que sabemos hasta ahora, con lo que vimos esta clase, vamos a suponer que el pistón sube y que en este proceso, después de que el pistón alcanza el resorte, después de que llega a esta altura de 2L, el gas se sigue expandiendo hasta alcanzar el triple de su volumen inicial. Y vamos a asumir que todos los procesos que se dan son cuasi estáticos. Y yo les pido que hagan como deberes graficar en un diagrama PV el proceso total que sigue el gas, ¿sí? Esta primera etapa hasta llegar al resorte y después la etapa en la que está comprimiendo el resorte y el pistón sigue subiendo, y calcular el trabajo realizado sobre el gas. Entonces quiero que me destaquen bien los estados relevantes del sistema para poder describir este proceso en 2 etapas, que lo grafiquen en el diagrama PV y calculen el trabajo. Les propongo que piensen esto para la clase que viene y si quieren lo podemos comentar al principio de la clase rapidito antes de pasar al práctico 8. Que el práctico que viene, el práctico 8, le vamos a dedicar 2 clases. ¿Sí? ¿No es el 7? Siempre le agrego 1. Si el 7 le vamos a dedicar 2 clases. Acá. Sí, sí. Hoy terminamos con el 7, que ya trabajamos con la parte de definir calor, definir energía interna y primera ley, todo eso que es bastante pesado, son 2 clases. Y después nos quedan 2 más, que son el práctico de 8, que es el de máquinas térmicas, y el 9 de entropía. Bien, bueno, dejamos por acá. Si tienen dudas, me quedo con las dudas que tengan de este práctico o anteriores.